Bien, amigos, hace unos meses se nombró una comisión para investigar, para revisar en realidad los ascensos militares en la época del gobierno del presidente Ollanta Humala. La persona que dirigió esta investigación fue el doctor Enrique Bernales. Enrique Bernales es un jurista de una amplia experiencia en el país, ha sido congresista de la República, tiene una serie de cargos públicos vinculados a la política y también, por supuesto, al derecho. Y él ha hecho una investigación muy interesante, muy importante, y lo hemos invitado justamente para comentarla, para que nos cuente cuáles son sus impresiones. Enrique, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Y ante todo una precisión, yo nunca he sido congresista, senador es lo que he sido. Perdóname, senador de la República en la época de la bicameralidad. Exactamente, 3 periodos. Solamente para hacernos acordar un poco más, tú has estado en la época de quién en el Congreso. Danos unos nombres que te acompañaban en ese Congreso de la República. En la época de Luis Alberto Sánchez, Gastón Acurio, Álvaro Landini, Felipe Sterling. Tuve la suerte de pertenecer durante 12 años, 3 periodos, porque el último no quedó completo, pero la verdad es que yo, que ingresé muy joven al Senado, aprendí muchísimo de gente de mucha calidad, grandes intelectuales y gente que nunca manchó su vida personal, porque siempre se caracterizaron por una trayectoria de honestidad. Muy bien, Enrique, ¿cómo así recibes tú esta invitación, este encargo nada fácil de presidir una comisión de revisión de los ascensos militares? El primer contacto que tuve fue con el entonces ministro de Defensa, el señor Mariano González, que me llamó, no a título personal, sino haciéndose eco de un encargo del gobierno, para que formara parte de este grupo de trabajo y lo presidiera, con un encargo que en realidad era algo que ya aparecía en el plan de gobierno que presentó Pedro Pablo Kuczynski cuando era candidato, que era la necesidad de hacer una investigación sobre lo que había pasado con los ascensos y los pases al retiro durante los 5 años del gobierno del señor Humala. La composición era una composición de gente toda muy respetable. Eran 3 oficiales distinguidos, el almirante Navas, el general Rodrigo, el general Bobbio y un colega mío muy querido de tantos años en común en la Universidad Católica, el doctor Ángel Delgado. De tal manera que acepté el encargo sabiendo que era un tema sumamente complicado y difícil, pero no hay que zafar el bulto, como se dice, y si uno puede colaborar, y en este caso era colaborar con el gobierno, colaborar con las Fuerzas Armadas, para, si es que había algún problema, evitar, por un lado, que se consagre, que se consolide lo que podía haber sido un trato injusto, pero por el otro lado también hacer proposiciones fruto de la investigación que pudiesen significar modificaciones sustantivas en favor de los institutos armados. ¿Cuál ha sido el procedimiento que has seguido? ¿Cuánto tiempo has tomado? ¿Cómo has realizado ese trabajo de revisión? Mira, la resolución que nos nombró también estableció un plazo, era un plazo no renovable por 90 días, que significó trabajar desde el 30 de agosto, la instalación fue el 4 de septiembre y la entrega del informe final fue el 5 de diciembre del año pasado. Fue un trabajo ad honorem, pero también un trabajo a tiempo completo por lo difícil, lo complejo que significaba reconstruir los procesos, porque no se nos pidió revisar, sino hacer una evaluación de lo que había pasado. De tal manera que lo primero que discutimos fue qué entendíamos por evaluación. ¿No? Evaluación no es una simple revisión, no es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo y forma, es ver el todo, ¿no? Lo que pasó, por qué pasó, los antecedentes, el marco, y nosotros comenzamos por el marco, por definir en primer lugar las características del estudio, y llegamos a la conclusión de que era ante todo un estudio de carácter legal constitucional, para poder determinar que en realidad todo proceso de ascensos no es un proceso interno,
sino es un proceso que tiene que hacerse de acuerdo a ley, pero sobre todo con presencia y respeto permanente, uno, de la Constitución, pero sobre todo teniendo en cuenta que los oficiales que van a ascender o que pueden pasar al retiro son personas que han hecho una carrera militar, que han adquirido derechos y que esos derechos están protegidos constitucionalmente, porque se trata de derechos fundamentales. Por consiguiente, nuestro trabajo no tenía nada que ver con asuntos de estrategia militar, ¿no? Ni de acciones de combate, sino con personas que habían consagrado su vida a servir a la patria, sea en el ejército, en la aviación y en la marina, y que como consecuencia de ello había llegado el momento de sus ascensos de coronel a general de brigada a divisionario, que son prácticamente los grados que culminan esa carrera militar, que implica una foja de servicios, una trayectoria que tiene que ser reconocida y respetada. Ese fue, en primer lugar, el marco legal que nosotros establecimos, y a partir de ello vino el cotejo con lo que fue el proceso, porque no era un estudio legal de carácter teórico, sino de establecer si efectivamente en esos 5 años se había respetado la carrera militar, se había honrado a las personas y se había hecho justicia con los méritos adquiridos. No olvidemos que no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, la carrera militar es una carrera de méritos que se acumulan, y que la trayectoria significa orden de méritos, puntajes que se acumulan y que deben ser respetados. Eso fue lo que nosotros estudiamos y lo que cotejamos con la información que solicitamos, y que con toda justicia, debo decir, nos fue proporcionada en primer lugar por el propio Ministerio de Defensa y luego por los institutos armados. De tal manera que nosotros, todo lo que dice el informe no ha sido inventado, es fruto del estudio constitucional y de la determinación de si el proceso de ascensos y pases a retiro se había hecho conforme a la Constitución o a las leyes, o había existido desconocimiento de ello con afectación de los derechos de las personas, que en este caso eran los oficiales que debieron ascender y no ascendieron, o que fueron pasados a retiro por decisiones de carácter arbitrario. Ahora, entonces, ¿hubo favorecimiento más allá del mérito legítimo de quienes ascendieron? ¿Hubo favorecimiento? Sí hubo favorecimiento, pero nosotros hemos establecido la causa del favorecimiento. Y debo decir con toda claridad que al estudiar el por qué se dieron estos favorecimientos en determinadas promociones o pasaron al retiro a personas que a pesar de sus méritos eran pasados a retiro, se debió fundamentalmente a una intervención política. ¿De quién? Del presidente de la República. ¿Por qué? Porque una cosa es ser jefe supremo de la Fuerza Armada y otra es la pretensión de utilizar a las Fuerzas Armadas en función de objetivos e intereses políticos de permanencia en el poder, determinando en este caso, tal vez por su propia origen militar, que él, si quería no solamente permanecer sus 5 años, sino prolongarlos como ejecutor de lo que era su proyecto esencial, que era la gran transformación, necesitaba, como él lo dijo, en un acto público. Nosotros no hemos inventado el acto público, hay testigos, hay más de 100 testigos, delante de los cuales este señor habló de la necesidad de 15 años en el poder para llevar adelante el proceso de lo que él llamaba la gran transformación. Y la suma de esos 15 años era sus 5 años, a continuación generando las condiciones necesarias, la elección para la presidencia de la República de su esposa y la sucesión por él 5 años después. Una cosa parecida a los Kirchner en Argentina, ¿no es cierto? Y para ello necesitaba que los ascensos se diesen en función de oficiales que, por pertenecer a su promoción o a la promoción siguiente, la del señor Antauro Humala, pudiesen entender que ellos eran parte sustantiva de ese proyecto político y que, copando los mandos militares, podían poner básicamente el ejército a disposición del proyecto político de la gran transformación, que era la gran ilusión que tenía tal vez obnubilado, o sabe Dios qué, a quien fue elegido presidente del 2011. ¿Qué ejemplos hay precisos que corroboren esta afirmación de que el plan era quedarse 15 años? Bueno, en primer lugar,
el proceso o el proyecto de la gran transformación es conocido, ¿no es cierto? Lo que sucede es que este señor Humala hace una campaña de la gran transformación el año 11 y cuando pasa la segunda vuelta y se da cuenta que no puede ganar con ese proceso, con ese proyecto, ¿no? Firma un documento con el que nace el alternativo, o sea, la hoja de ruta. Pero después él, muy suelto de huesos, en un homenaje que le da su promoción el día 9 de julio, en un local militar, creo que es en la Escuela Militar de Chorrillos, él dice que en realidad la hoja de ruta es un proyecto para que crezca la economía y con eso favorecer la inclusión, pero que su proyecto sustantivo al cual él no ha renunciado es la gran transformación. De esto hay testigos. He escuchado, por ejemplo, decir al ministro de Defensa que él no tiene evidencia de que esto ha sido así. Yo lo invito, dado que es ministro de Defensa, a que convoque a algunos de esos oficiales. Estoy seguro que más de uno está dispuesto a decir que efectivamente eso fue lo que dijo, eso fue lo que anunció, y él allí anuncia la necesidad de contar básicamente con su promoción. Primera prueba. Segunda prueba, el reglamento que ahora el gobierno ha derogado, y me alegro y felicito al ministro y al presidente de la República que han presentado el proyecto por derogatoria 009, que es un reglamento de un decreto legislativo, el 1143, que determina algunos cambios en la periodificación de la permanencia en los institutos armados, de 35 a 38 años y básicamente de 38 a 40. Y ese reglamento, violando la Constitución, establece dos cosas que son parte del proyecto. Lo primero, que cada arma va a tener un anexo, y el anexo en el cual se va a ejecutar la transición rompe el criterio de igualdad entre los tres institutos y determina periodificaciones distintas. Y cuando llega al ejército, el anexo que corresponde al ejército establece que para las promociones 84, que es la promoción del señor Humala, y la promoción 85, que es la de su hermano, en lugar de una exigencia, como dice la ley, de 5 años en el grado precedente del general de brigada, esas dos promociones pueden ascender con solo 4 años. Este favorecimiento, que es una discriminación en favor de esas promociones, significaba que entonces la promoción de señor Humala, en lugar de permanecer 5 años más 35 el total de la carrera, podía dar el salto y con ello llegar a generales de división, que es la condición para tener la jefatura de regiones, la jefatura del BRAE, la dirección de personal, etcétera, con menos tiempo de permanencia en el grado precedente, pero con más tiempo de permanencia en el control de la cúpula del ejército, por manera tal que esos divisionarios, los de la promoción 84 y 85, podían quedarse controlando el ejército en los mandos militares superiores hasta el 2023. Del año 11 al 2023, y hay 3 periodos gubernamentales, los 3 de los que ha hablado públicamente el señor Humala. Tercera prueba, a los 9 días que el presidente Humala asume la presidencia, cambia el comandante general que estaba en el mando, el general Paul da Silva, sin ninguna causal, y ordena a su asesor militar, el coronel Villafuerte, que vea la manera de proponer oficiales que sean leales a su proyecto, a su causa o a los objetivos políticos. ¿Y qué es lo que hace el coronel Villafuerte? Pone en primer lugar, desde el 2011 hasta el año siguiente, a un miembro de su promoción, de la promoción del año 77, el general Ripalda, y cuando se cumple ese año, no respeta la línea de mando, porque si un general de división del 77, promoción, está en el comando general, lógicamente debe seguirle algún oficial divisionario de la promoción 78-79, pero no, los pasa por encima y nombra como comandante supremo a otra persona de su promoción, como comandante general, el general de división Moncada. Entonces, los 3 primeros años, ese ejército estuvo controlado por el presidente Humala
a través del manejo que hacía el coronel Villafuerte. Y después vinieron otros sucesores también manejados desde el gobierno. De tal manera que la línea de mando del ejército no fue una línea que respetase las promociones, ni que respetase los méritos, ni quién debía ser el comandante. Prácticamente desordenó la vida institucional del ejército para que el ejército estuviese sometido a comandantes generales y a jefes de región sometidos a su interés político. ¿Y esto fue hecho a espaldas de la opinión pública? ¿Esto fue hecho a espaldas del Congreso de la República? Yo diría que ¿Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando? Diría que sí, ¿no? Porque en realidad los medios de prensa alguna información dieron al respecto, ¿no es cierto? Del objetivo del señor Humala durante sus 3 primeros años de gobierno, de que su sucesión sea su esposa, eso era un hecho evidente y se conocía, solo que, digamos, el exceso de uso del poder por parte de la esposa la hizo ir perdiendo progresivamente popularidad, y luego vinieron otros escándalos como el de las agendas, etcétera. Es decir, que encapsulados en una obsesión de poder se fueron aislando y perdiendo la posibilidad de esa candidatura. Pero imaginemos que el proyecto hubiera fluido a través de las políticas de asistencialismo populista. Posiblemente los resultados del año 16 hubieran sido otros, ¿no? Esos ascensos están hoy día ya otorgados. Sí, porque y no se pueden deshacer. No, pero vamos a explicarnos al respecto. Efectivamente, el año 2016, ¿no?, de acuerdo a lo trazado, ascienden de 6 divisionarios, ascienden 4 de la promoción de Ollanta Humala a la condición de divisionarios, que hoy en día controlan como divisionarios la región Arequipa, la región Lima, la región Piura y el Brain, ¿no es cierto? Entonces, ya significa que en realidad el señor Humala no tiene parlamentarios, no tiene partido, ¿no es cierto? Pero tiene de algún modo gente que le es afín o que pudiera serle afín, o que han llegado al lugar donde están en función de la posibilidad de ejecutar un proyecto que, gracias a Dios, no se ha llevado a cabo, porque finalmente el país pudo elegir entre opciones de elecciones abiertas y democráticas, y hoy día tenemos un presidente democrático como es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le ha dicho Pedro Pablo Kuczynski sobre este informe, sobre estas conclusiones? Bueno, nosotros entregamos el informe el 5 de diciembre. Previamente yo había visitado al presidente Kuczynski, le informé del avance y de lo que estábamos viendo, y me encontré con un presidente preocupado realmente por las cosas. ¿Sorprendido? No tan sorprendido, pero sí de la dimensión. Y no me encontré un presidente que me dijese: sé prudente, no te metas tanto. Me dijo: sigue adelante, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros entendimos que no solamente teníamos la conformidad del presidente de la República, sino que además el grupo no estaba ahí para ocultar, para hacer concesiones o para decir verdades a medias. El único problema que tuvimos fue que, entregado el informe, las vísperas hubo un cambio de ministro, el nuevo ministro tuvo que entrar a conocer el procedimiento. Cualquiera que sea la razón, el proceso de la publicación del informe, que hubiera permitido un debate público, llegó tarde, recién a comienzos del mes de enero. Y digo llegó tarde porque si la opinión pública hubiera tenido la posibilidad de conocer el informe de la manera transparente, limpia, objetiva, pero además con conocimiento de causa, porque todos nos empapamos del asunto con un sentido del deber, de servir a la ley, de servir a la democracia, de servir a personas que habían sido afectadas en sus derechos, muy fuertemente en el ejército, pero parcialmente también en la aviación, donde, por ejemplo, quien debió ascender al comandante general de ese momento, que es el general Valdés, fue pasado al retiro porque no les convenía a quienes estaban en cierto modo asociados al proyecto. De tal manera que yo creo que la opinión pública se ha enterado tarde, ¿no? Y eso ha motivado
no una discrepancia, sino una demora que no ha facilitado el conocimiento cabal de esto, a pesar de que yo no me puedo quejar, en el sentido de que la prensa en general, ¿no? Ha manifestado respeto a nuestra condición humana, respeto al informe y a la necesidad de que esto se esclarezca y se haga justicia. Felizmente yo creo que el propio gobierno ha ingresado a una fase en la cual ya ha enviado un proyecto de ley al Parlamento, por el cual quedan sin efecto el 009 y sus anexos, que es la piedra de toque, y por otro lado la comisión del Parlamento, la Comisión de Defensa, que tiene que darle el dictamen de ese proyecto, parece ser que inclusive pues, lo va a ampliar en el sentido de acoger el marco legal que proponemos en el informe, que es la revisión total de la ley de situación militar y de la ley de ascensos, de tal manera que se limpie de cualquier posibilidad de interpretación capciosa y que se consiga fundamentalmente transparencia en los ascensos. Y la transparencia no siempre ha estado presente en la historia de los ascensos de los militares. Hay juristas que han señalado que estas conclusiones de la comisión no son vinculantes, no obligan a hacer algo y por lo tanto de alguna manera pueden quedar simplemente en eso. Efectivamente no son vinculantes desde el punto de vista estrictamente legal, pero a mis colegas juristas, porque yo no soy abogado, yo soy doctor en Derecho, y aprovecho esto para hacer la corrección al señor Gateriano, que ha pretendido decir que yo estoy usurpando una condición que no tengo. Jamás he dicho que soy abogado, nunca quise ser abogado, siempre quise ser lo que soy, doctor en Derecho, investigador y docente. Pero desde esa posición de investigación y de docencia debo decir que lo que no es vinculante necesariamente por la ley, sí lo es vinculante por la ética y el deber de respetar la Constitución, cuando lo que está de por medio son la comprobación de graves y sistemáticas violaciones a la Constitución. Y eso sí, nosotros estamos en condiciones de demostrarlo aquí y donde nos inviten para demostrar cómo y por qué y bajo qué modalidades se violó la Constitución para someter esos procesos a intereses políticos. ¿Has tenido oportunidad de conversar con otras fuerzas políticas en el Congreso o fuera del Congreso sobre el informe y las conclusiones? He conversado básicamente con los miembros de la Comisión de Defensa, donde están representantes de todos los partidos, y debo decir con agradecimiento a su actitud, he encontrado un clima de apertura en todas las fuerzas políticas, que me hace pensar que efectivamente el Parlamento va a colaborar con el gobierno en dar los marcos legales necesarios para que, repito, haya transparencia y justicia. Pero hay ahí, según lo que tú explicas, Enrique, injusticia. Ahí hay abuso. ¿Abuso del derecho? Sí. Absolutamente. Entonces, esa condición de abusados sí. en miembros de las Fuerzas Armadas está existiendo. O sea, es en la actualidad, en este momento. Y entonces, ¿cómo es que se puede resolver? Porque es inconstitucional, entiendo, y corrígelo por favor, deshacer lo que ya se hizo, ¿o no? Mira, lo que no se puede hacer es quitar el grado a quien ya lo obtuvo, porque eso el artículo 174 de la Constitución lo impide, porque antes la degradación puede ser una cosa casi infamante. Pero eso no significa que desde el punto de vista legal o constitucional y legal se puedan adoptar otras medidas, como por ejemplo, con causal invocada, hacer pases a retiro. Con causal invocada. Y la causal que se invoque puede ser justamente el hecho de que hubo afectación de derechos de otras personas o abuso y exceso en un grado que no debió obtenerse. No se le dará a la persona, pero se le dice, usted se va al retiro. Esa es una solución. Claro, pero ¿qué pasa con los que ya fueron enviados a retiro y que merecerían estar en otro lugar? Bueno, la ley no es retroactiva. O sea, ya están en el retiro, ¿no es cierto? Pero puede darse una situación doble, que también la hemos previsto nosotros.
porque si no debieron pasar al retiro o debieron ascender, pero esta situación se ha producido el año 12, el año 13, por la vía administrativa ya no pueden acceder, no pueden regresar, ¿no es cierto? Pero como su retorno sería un reingreso con reconocimiento del grado que debieron tener, esto solamente se puede obtener por una ley. Y entonces estamos una de las recomendaciones que hemos hecho es para que se dé una ley, ¿no es cierto?, de reconocimientos de derechos debidos y que en su momento no se dieron, de tal manera que de este modo se hace justicia. Por otro lado, los que han sido pasados al retiro o no han ascendido y han presentado su reclamación administrativa, están dentro del plazo de ley para que sean reconsiderados y si se ajustan a lo que ellos demandan, a los derechos que le corresponden, por vía administrativa, se puede proceder siempre y cuando no haya transcurrido un año. Y repito, no sería la primera vez que esto se hace porque hay precedentes. Hay precedentes. Y por último, está siempre abierta la vía ordinaria. Tan tenemos razón que excepcionalmente en el curso del año pasado el Poder Judicial ha resuelto 12 casos de amparo, amparando el derecho de estos oficiales que presentaron sus casos de Poder Judicial para ser reincorporados. Muy bien. Enrique, muy amable por todo lo que nos has contado esta noche. Estoy seguro que los amigos de Redes y Poder van a también agradecerte por habernos dado luces y detalles tan interesantes, tan importantes de la historia política y de las Fuerzas Armadas de los últimos años en el país. Gracias realmente. Gracias también. Muy amable.